Mi novia dijo, no seas tan nena, aprende a reírte de ti mismo. Justificaba sus insultos con bromas, así que le di una lección frente a todos. Me llamo Ángel, tengo 28 años, y estuve con Antonia casi 3 años. Si alguien la conociera de manera superficial, probablemente pensaría que era la persona más divertida del mundo. Era carismática, hablaba con todo el mundo, siempre tenía algo ingenioso que decir y lograba que una habitación completa se riera con facilidad. Tenía esa clase de personalidad magnética que atraía a la gente casi de inmediato. Eso fue precisamente lo que me gustó de ella cuando empezamos a salir. Yo siempre he sido más reservado. No tímido exactamente, pero sí tranquilo. Me cuesta confiar al principio y, cuando estoy nervioso, tengo un pequeño problema para hablar. Tartamudeo. No al grado de impedirme comunicarme, ni nada extremo. Llevo años trabajándolo y normalmente lo controlo bastante bien, pero cuando estoy bajo presión o me siento expuesto, algunas palabras se atascan. Siempre ha sido mi mayor inseguridad. Antonia lo sabía desde el principio. De hecho, cuando empezamos a salir parecía bastante comprensiva. Una vez me trabé al pedir una mesa en un restaurante y, cuando nos sentamos, me tomó la mano y me dijo: no te preocupes, ni se nota. Solo respira. Ese tipo de cosas hicieron que confiara en ella. Durante el primer año todo fue bastante normal. Tuvimos discusiones pequeñas, como cualquier pareja, pero nada grave. El problema empezó cuando conocí bien a su familia. La primera cena con ellos fue extraña. No porque fueran fríos ni groseros conmigo. Al contrario, me recibieron con sonrisas. Lo raro era la forma en que se hablaban entre ellos. Se insultaban de formas brutalmente específicas, como si cada comentario estuviera diseñado para apuntar directo a la inseguridad exacta de la otra persona. Recuerdo que la mamá de Antonia apareció con un vestido nuevo, claramente emocionada porque lo había comprado para una boda próxima. Dio una vuelta para enseñarlo y el papá la miró apenas 2 segundos antes de decir: debiste comprarlo unas 3 tallas más grandes. Después de Navidad ya nada te queda. Todos soltaron una carcajada. Ella se rió también, aunque noté cómo bajó la mirada apenas un instante. Luego el tío Javier comentó que la semana pasada había chocado su auto. La hermana de Antonia ni siquiera dejó que terminara la historia. Qué lástima que las bolsas de aire sí funcionaron. Otra ronda de risas. Él también se rió. Más tarde, el hermano menor mencionó que estaba buscando trabajo otra vez y el padre dijo: claro, porque para conservar uno primero tendrías que ser útil. Más risas. Nadie parecía sorprendido. Era como si competir por humillarse fuera una tradición familiar. Recuerdo haberme quedado confundido. Cuando salimos esa noche le pregunté a Antonia si siempre se trataban así. Ella soltó una pequeña risa. Sí. Así somos. Si no te burlas, te aburren. Debí prestar atención a lo incómodo que me sentí. Pero en ese momento pensé que simplemente era una dinámica familiar distinta a la mía. Mi familia jamás se hablaba así. Podíamos bromear, sí, pero nunca atacando algo real. Como quería integrarme y caerles bien, traté de adaptarme. Observé durante varias reuniones cómo funcionaba todo. Pensé que era una especie de código interno que todavía no entendía. Hasta que un día intenté participar. Fue durante una comida de domingo. El hermano de Antonia estaba sirviéndose refresco cuando se le resbaló el vaso y terminó empapándose la camisa. Hubo un segundo de silencio. Yo me reí y dije, sonriendo: bro, eres muy torpe. No me extraña que te despidieran. Era una broma ligera comparada con las cosas que ellos decían. De hecho, lo dije intentando encajar. Nadie se rió. El ambiente se congeló. El hermano me miró serio. La madre frunció el ceño. El padre dejó los cubiertos sobre la mesa. Y Antonia me dio un codazo debajo del mantel. No hacía falta eso, murmuró. Me quedé confundido. Antes, su propio padre le había dicho inútil frente a todos y se habían reído. Pero mi comentario, muchísimo más suave,
había sido recibido como una falta de respeto. Después, en el auto, le pregunté qué había pasado. Antonia suspiró, como si yo fuera lento. Tienes que aprender a medir mejor tus bromas. Pero ustedes se dicen cosas peores. Sí, pero nosotros somos familia. Eso me dejó pensando. Con el tiempo entendí la verdad. Sus bromas solo funcionaban en una dirección. Ellos podían decirse cualquier barbaridad porque era humor. Pero si alguien externo devolvía algo parecido, aunque fuera mucho más leve, se ofendían. Aún así seguí yendo a las reuniones por Antonia. Ella insistía mucho. Decía que su familia me quería y que era importante para ella que conviviera con ellos. Yo hacía el esfuerzo porque la quería. Pero gradualmente algo cambió. Las bromas empezaron a dirigirse hacia mí. Primero fueron comentarios pequeños. Que si parecía demasiado serio. Que si tenía cara de auditor fiscal. Que si sonreía como rehén en una foto. Yo sonreía y lo dejaba pasar. Después empezaron con mi físico. No soy obeso ni nada parecido, pero siempre he sido delgado, con hombros estrechos y algo encorvado por trabajar muchas horas frente al computador. El hermano de Antonia empezó a llamarme gancho de ropa. El padre decía que una ráfaga fuerte podía romperme. La madre preguntaba si en mi casa no alcanzaba para alimentarme. Todos reían. Antonia también. Eso me incomodaba, pero seguí tolerándolo porque pensé que quizá exageraba. Hasta que empezaron con mi tartamudeo. La primera vez fue durante una comida familiar. Su madre me hizo una pregunta de improviso y me tomó desprevenido. Me trabé al responder. Fue apenas un segundo. Lo suficiente para que el hermano repitiera mi tartamudeo imitándome como caricatura. Todos estallaron en risas. Sentí calor en la cara. Miré a Antonia esperando que dijera algo. Ella estaba riéndose también. Cuando vio mi expresión, dijo: «Ay, no pongas esa cara». Fue gracioso. Después pasó más seguido. Cada vez que me trababa, alguno me imitaba. A veces Antonia se adelantaba y completaba mis palabras con tono infantil, como si le hablara a un niño. «A ver, Ángel, dilo despacito. Tú puedes». Y todos se reían. Lo peor fue que dejó de pasar solo con su familia. Comenzó a hacerlo frente a nuestros amigos. Si estábamos cenando con otras personas y yo dudaba al hablar, sonreía y soltaba algo como: «Esperen, está cargando la actualización». La gente reía por compromiso. Yo fingía una sonrisa mientras quería desaparecer. Una noche, volviendo a casa después de una reunión con amigos, finalmente se lo dije. «Antonia, tienes que parar». Ella ni siquiera dejó de quitarse el maquillaje. ¿Ahora qué hice? Sabes perfectamente qué. Me miró por el espejo con fastidio. «Ángel, por favor. Te estoy hablando en serio. Me molesta que te burles de eso». Ella se giró y soltó una risa seca, incrédula. «No seas tan nena. Aprende a reírte de ti mismo». Recuerdo perfectamente esas palabras. Porque en ese instante entendí algo. No era torpeza. No era humor mal entendido. No era que así se llevaran. Ella sabía exactamente lo que hacía. Sabía que me dolía. Y lo hacía porque le resultaba divertido, porque la hacía ver ingeniosa frente a los demás, porque convertirme en el blanco fácil le daba atención. Esa noche no discutí. No grité. No dije nada. Solo la miré unos segundos y asentí. Ella volvió al espejo como si la conversación hubiera terminado. Y, en cierto modo, sí terminó. Porque mientras la veía ahí, supe exactamente lo que iba a hacer en la próxima reunión familiar. Y tuve la certeza absoluta de que, cuando ocurriera, ninguno de ellos volvería a reírse de mí de la misma forma. La siguiente reunión familiar fue un sábado por la noche. Desde que salimos de casa, Antonia estuvo extrañamente alegre. Tarareaba mientras conducía, sonriendo como si estuviera emocionada por algo. Yo ya sabía qué era. Le había contado a su familia lo que hablamos aquella noche. Estaba seguro.
Y no porque hubiera invadido su teléfono ni nada parecido. Simplemente conocía esa sonrisa. Era la misma que ponía cuando estaba preparando alguna de sus bromas. Durante el trayecto no hablamos mucho. Yo iba mirando por la ventana, repasando mentalmente todo lo que había soportado durante casi 3 años. Los comentarios sobre mi físico. Las burlas sobre mi tartamudeo. Las risas incómodas de amigos que no sabían cómo reaccionar. Y, sobre todo, aquella frase. No seas tan nena. Aprende a reírte de ti mismo. Cuando llegamos, todos estaban ya sentados en la mesa. El padre de Antonia, su madre, su hermano, un tío, una tía y un primo llamado Esteban. Apenas entramos, noté miradas cómplices. Sabían algo. Me senté sin decir demasiado. Los primeros 20 minutos transcurrieron como cualquier otra reunión. Comentarios venenosos disfrazados de humor cruzaban la mesa. El padre le dijo a la madre: ese maquillaje te está ayudando bastante. Sin eso parecerías evidencia forense. Risas. La madre respondió: al menos yo todavía puedo mirarme al espejo sin vomitar. Más risas. El hermano de Antonia miró a Esteban, que estaba tomando refresco, y dijo: sorprendente que sea refresco. Pensé que ya desayunabas vodka. Carcajadas. Esteban sonrió incómodo. Yo me limité a comer. Aguanté. Respiré hondo cada vez que sentía el impulso de hablar. Entonces ocurrió. Antonia dejó el tenedor sobre la mesa y sonrió ampliamente. ¿Adivinen qué? Todos la miraron. Ella me señaló con una sonrisa burlona. La nenita me dijo que le decimos cosas muy feas y que deberíamos tratarlo mejor. La mesa explotó en risas. Su padre ni siquiera tardó un segundo. Hija, te dije que te consiguieras un hombre de verdad. Más carcajadas. Su hermano añadió: quizás si le hablamos lento no llora. La madre se sumó: o podemos comprarle casco. Los niños sensibles siempre se golpean fácil. Esteban sonrió y dijo: no lo presionen mucho, capaz se traba intentando defenderse. Todos reían. Incluso Antonia. La miré. No había duda. Lo había preparado. Era un espectáculo para ella. Tomé aire y me puse de pie. Las risas bajaron. Bueno, dije con calma. Me voy. Aquí solo recibo insultos. Di media vuelta y empecé a caminar hacia la puerta. Estaba a pocos pasos cuando escuché la voz de Esteban detrás de mí. Pobre idiota. No aguanta nada. Me detuve. Sentí algo frío recorrerme el cuerpo. No rabia explosiva. Algo peor. Esa clase de furia silenciosa que te vuelve completamente lúcido. Me giré despacio. Regresé hasta la mesa. Todos me miraban expectantes. Me quedé frente a Esteban y sonreí apenas. ¿Qué no aguanto nada? Él sostuvo la mirada, desafiante. Incliné un poco la cabeza. Si de no aguantar nada hablamos, creo que tú nos ganas. La sonrisa se le borró. La mesa quedó en silencio. A cada rato recaes en tu alcoholismo. ¿Cuántas van? 10. Siempre dices que esta será la buena y siempre fracasas. Nadie respiró. Patético adicto. Esteban palideció. La tía, su madre, golpeó la mesa. Con mi hijo no te metas, idiota. La miré. Y seguí. Usted cállese. Si en lugar de haberse pasado media juventud acostándose con un hombre y luego con otro le hubiera prestado atención, quizá a su hijo no le faltaría tanto afecto. La mujer se quedó helada. Eso me lo había contado Antonia meses atrás. Entre risas, como otra anécdota vergonzosa familiar. Antonia se levantó. Ángel, basta. La ignoré. La miré directo a los ojos. ¿Cruel? ¿Eso te parece cruel? Mi voz seguía tranquila. Eso la asustó más que si hubiera gritado. La señalé. ¿Sabes qué? Terminamos.
Abrió los ojos. ¿Qué? Tu familia de mierda y tú me tienen harto. Se la pasan insultándose para fingir que eso es humor, pero en realidad solo se odian y no tienen el valor de admitirlo. Nadie habló. Seguí. Y tú lo sabes perfectamente. Su rostro perdió color. Ángel, cállate. Sonreí. Por ejemplo, sabes que tu madre le pone el cuerno a tu padre desde hace meses y nunca dijiste nada. El silencio fue absoluto. Su padre levantó lentamente la mirada hacia Antonia. Luego hacia su esposa. ¿Qué dijo? La madre se puso blanca. Eso no es cierto. Antonia parecía incapaz de respirar. El padre se puso de pie. Antonia. Ella no respondió. Yo di el último golpe. Ella la vio con el instructor del gimnasio. Me lo contó llorando, preguntándome qué debía hacer. El padre giró hacia su esposa. Dime que está mintiendo. La mujer temblaba. Fue un desliz. Él retrocedió como si lo hubieran golpeado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Después de todo lo que pasamos. Ella intentó acercarse. Él dio un paso atrás. Antonia me empujó con fuerza. Arruinaste mi vida. La miré sin moverme. No. La arruinaste tú cuando decidiste convertir la crueldad en entretenimiento. Su padre se volvió hacia ella. Lo que dijo después heló la habitación. Me ocultaste esto. Ella empezó a llorar. Papá, yo. Ya no eres mi hija. La frase cayó como una lápida. Acto seguido tomó sus llaves y salió dando un portazo. La madre corrió detrás de él, gritando su nombre. La tía abrazó a Esteban, que seguía inmóvil. El hermano de Antonia miraba al vacío, sin saber qué hacer. Y Antonia estaba frente a mí, llorando, con el maquillaje corrido, viéndome como si acabara de descubrir quién era realmente. La observé unos segundos. Luego dije lo único que faltaba por decir. Aprende a reírte de ti misma. Me giré para irme, escuché su respiración agitada detrás de mí. No era llanto normal. Era esa respiración entrecortada de alguien completamente desbordado, cuando la vergüenza y la rabia se mezclan hasta que ya no pueden distinguirse. Di apenas 3 pasos hacia la puerta cuando escuché que gritó mi nombre. No me detuve. Y entonces pasó. Escuché el silbido seco del vidrio cortando el aire. Ni siquiera alcancé a reaccionar. La botella impactó con fuerza contra la parte lateral de mi cabeza. Sentí un estallido de dolor blanco, como si todo se hubiera apagado durante un segundo. Perdí el equilibrio y caí de rodillas. Al principio no entendí qué había pasado. Solo sentí calor bajándome por el cuello. Luego escuché gritos. Muchos. La habitación se volvió un caos. La tía gritaba. El hermano de Antonia decía algo que no alcancé a distinguir. Escuché a alguien decir. Está sangrando. Intenté incorporarme, pero todo me daba vueltas. Apoyé una mano en el suelo y vi sangre en mis dedos. No era una cantidad absurda, pero sí suficiente para asustar a cualquiera. Antonia seguía inmóvil, con la mano temblando. Había sido una botella de vidrio de agua mineral que estaba sobre la mesa. Ni siquiera parecía comprender lo que acababa de hacer. Recuerdo que me miraba como si quisiera convencerse de que no había pasado. Su madre empezó a gritarle. ¿Qué hiciste? ¿Qué demonios hiciste? Alguien llamó a emergencias. Yo seguía consciente, pero el mareo era cada vez peor. Notaba voces lejanas, deformadas. Y mientras me llevaban hacia el sofá para recostarme, vi a Antonia romperse. Comenzó a llorar histéricamente. Yo no quise. Pero ya era tarde para eso. La ambulancia llegó unos 15 minutos después. Para entonces la sangre me había empapado media camisa y el dolor pulsaba con tanta fuerza que apenas podía abrir los ojos. Me subieron a la camilla. Antes de que cerraran la puerta vi a Antonia intentando acercarse, pero uno de los paramédicos se interpuso. Ella gritaba mi nombre. No respondí.
En el hospital me hicieron estudios. Por suerte no hubo fractura de cráneo ni daño permanente, pero sí una herida profunda que requirió varios puntos y una conmoción considerable. El médico me dijo que tuve suerte. Un impacto apenas unos centímetros más arriba habría sido mucho peor. Pasé esa noche internado en observación. A la mañana siguiente desperté con mi teléfono lleno de llamadas perdidas y mensajes. La mayoría eran de Antonia. Algunos decían: por favor contesta. No fue intencional. Solo estaba alterada. Sabes que jamás quise lastimarte. Luego empezaron los mensajes más agresivos. Todo esto es tu culpa. Me provocaste. ¿Estás feliz? No respondí ninguno. Ese mismo día fui a la policía. Presenté la denuncia formal por agresión física. Tenía el parte médico, fotografías de la herida y, para mi sorpresa, varios testigos dispuestos a declarar. Al parecer, la escena había sido tan brutal que incluso algunos miembros de su propia familia decidieron no encubrirla. Su hermano confirmó lo ocurrido. La tía también. Incluso Esteban, el primo al que había humillado, declaró que ella me lanzó la botella deliberadamente. Supongo que, después de tantos años viviendo entre veneno, algunos también estaban cansados. El proceso fue largo. Antonia intentó contactarme muchas veces durante los meses siguientes. Primero llorando. Luego rogando. Después culpándome. Finalmente insultándome. Nunca respondí. La fiscalía tomó el caso en serio porque hubo lesión comprobable y agresión con objeto contundente. Su abogado intentó argumentar que había sido un impulso emocional producto de una fuerte discusión. No funcionó. Había demasiados testigos y demasiada evidencia. 6 meses después salió la resolución. Antonia recibió antecedentes penales por lesiones dolosas. No fue prisión porque no tenía historial previo y el daño no fue irreversible, pero sí una condena condicional, terapia obligatoria de control de impulsos, restricción de contacto conmigo y una indemnización económica considerable para cubrir daños, tratamiento médico y compensación civil. Recuerdo perfectamente el día que terminó todo. La vi por última vez en la audiencia final. Se veía irreconocible. Había perdido peso. Tenía el rostro apagado, ojeras profundas y esa energía arrogante que siempre había tenido simplemente había desaparecido. Cuando terminó la sesión y la gente empezó a salir, ella se acercó. Su abogado intentó detenerla, pero ella lo ignoró. Se plantó frente a mí. Sus ojos estaban llenos de odio y lágrimas contenidas. Me destruiste la vida. La miré sin decir nada. Su voz tembló. Destruiste a mi familia. Por primera vez en años, vi algo parecido a vulnerabilidad real en ella. No espectáculo. No manipulación. Solo alguien enfrentando las consecuencias de sus propios actos. La observé unos segundos. Luego respondí con calma. No. Yo no destruí nada. Se quedó inmóvil. Seguí hablando. Tu familia ya estaba rota. Solo estaban demasiado ocupados riéndose unos de otros para admitirlo. Sus labios temblaron. Y tú llevaste eso demasiado lejos porque pensaste que humillar era lo mismo que tener personalidad. No respondió. No podía. Entonces dije lo último que tenía que decirle. Lo que pasó esa noche no fue mi venganza, Antonia. Fue la primera vez que alguien dejó de seguirte el juego. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Di media vuelta y me fui. No volvió a buscarme. Meses después supe, por amigos en común, que sus padres se divorciaron. Su padre nunca perdonó la infidelidad ni que su hija se la hubiera ocultado. Su madre se mudó sola. El hermano se fue de casa. Esteban entró en rehabilitación otra vez. Y Antonia perdió varios amigos cuando se supo oficialmente lo de la agresión. Muchos descubrieron algo que yo aprendí demasiado tarde. La gente que usa la crueldad como entretenimiento casi siempre termina sola cuando ya no tiene a quien humillar. Yo, en cambio, seguí adelante. Me tomó tiempo recuperar confianza. Volví a terapia.
Trabajé mi tartamudeo. Aprendí algo importante. Reírse de uno mismo puede ser sano. Pero jamás debe convertirse en permiso para que otros te destruyan disfrazándolo de humor. Esa fue la lección más cara que Antonia recibió. Y, honestamente, la necesitaba desde hacía mucho tiempo.